Bienvenidos una vez más a su programa Consulte a su médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Masao Kume, que es otorrinolaringólogo y que además tiene una clínica para el cuidado de la voz. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, doctor. Sí, efectivamente, tenemos una clínica para los cuidados de la voz. Tenemos una clínica con los equipos más sofisticados. Inclusive tenemos ahora equipos robóticos para poder observar y estudiar la vibración de las cuerdas vocales. Así es, y ya cuenta con un sinnúmero de aparatos que la verdad es que cada vez va evolucionando más la tecnología y es más fácil para ustedes, los doctores, hacer un diagnóstico y bueno, para los pacientes entender qué es lo que tienen, ¿no? Claro, definitivamente creo yo que pues, el paciente se merece lo mejor. De tal manera que nosotros tenemos la filosofía de tener los mejores equipos para hacer el mejor diagnóstico y así poder establecer el mejor tratamiento para ellos en cualquiera de las enfermedades dentro del punto de vista otorrinolaringológico, pero en este caso especial estamos hablando de la vibración y de las alteraciones de la voz. Así es, y bueno, para este caso, la clínica del cuidado para la voz, pues podría parecer que está nada más enfocada a un sector pequeño de gente que se dedica a cantar o que se dedica a este tipo de recreación o trabajo, pero nos vamos a enfocar ahorita a las preguntas que nos ha mandado la gente vía internet, redes sociales, que son las más frecuentes y que son las que más comúnmente aparecen, ya sea en el sector público o privado. Y me gustaría comenzar con esta, que tiene que ver con algo muy frecuente o con algo que aparentemente se presenta mucho en personas, que es el zumbido en los oídos. Y la pregunta dice, ¿se va a quitar el zumbido del oído porque ya no escucho bien, ya no oigo bien? ¿A qué se debe este zumbido y a qué se refiere esta pregunta? Sí, podemos hablar de zumbidos o ruidos, la percepción de ruidos en los oídos, los cuales pues tienen una particularidad. Puede ser un ruido de un tono grave o puede ser un ruido de tono agudo, y también va a depender en cierta forma mucho de la edad en la que esté apareciendo. Pero concretamente la pregunta más frecuente es las personas que pueden pasar ya a la tercera edad o más adelante, los cuales empiezan a tener un proceso degenerativo de la audición, ya no escuchan bien los tonos agudos por ese proceso degenerativo y entonces empieza a producir un zumbido que es de tono agudo. Estos ruidos pueden ser a veces intolerantes, que les impiden tener un sueño totalmente confortable, les molesta el sonido durante el curso de la noche. Estos son pues, problemas bastante serios en cierta forma y que requieren estudios, por supuesto, estudios muy profundos en donde tengamos que ver análisis de la audición y análisis también del zumbido. Pero a la pregunta concreta, si se van a quitar o no se van a quitar, estos son situaciones pues a veces muy diversas. Si son agudas, que muchas veces puede ser por alguna infección del oído, o simple y sencillamente por la presencia de alguna inflamación del conducto auditivo externo, por ejemplo, por la presencia de tapones, pues estos al retirar los tapones o desinflamar el oído, estos sonidos se pueden ir. Sin embargo, los casos críticos son aquellos en los pacientes como la tercera edad que no escuchan bien y que tienen el proceso degenerativo del caracol del oído y que son zumbidos permanentes. Estos son bastante difíciles de quitar. Sí, porque ya hay un daño más interno, bueno, daño del oído interno, y por la edad la regeneración es mucho más difícil, ¿no? La recuperación. Claro, y que se asocian muchas veces a pacientes diabéticos, a pacientes hipertensos de cierta forma, que hacen que en un momento dado los desequilibrios de este padecimiento puedan ocasionar mayor aumento del ruido, del zumbido en este caso. De tal manera que hay que estudiarlos muy bien a estos pacientes, y en general lo que se ha utilizado pues casi en todo el mundo son medicamentos que mejoran la circulación, los famosos vasodilatadores, con la finalidad de tratar de aumentar la circulación a nivel del oído interno y tratar de mitigar un poquito estas molestias. Hay otros métodos, en cierta forma, como pueden ser
ponerles un aparato que produzca un sonido grave, más agradable en cierta forma, y enmascarar ese sonido. Sin embargo, vuelvo a repetir, los ruidos agudos, crónicos y sobre todo en las personas de la tercera edad son bastante difíciles de controlar. Ahora también hay otro caso que también es muy frecuente en personas jóvenes, que es los zumbidos por el trauma acústico. Cuando hay trauma acústico, cuando se trabaja en zonas o en lugares, o por ejemplo la gente que se dedica a la música y que durante mucho tiempo está expuesta a este tipo de ruido, llega a tener este tipo de zumbidos también. Claro, por supuesto. Esta es una muy buena pregunta y una muy buena observación, porque definitivamente el oído puede resistir en cierta forma diferentes sonidos, pero si estos en cierta forma son de un tono muy alto o muy intensos en frecuencia, entonces se van a producir problemas de tipo degenerativo precisamente en el caracol del oído, en las vueltas más externas, que son las zonas donde se captan los sonidos agudos. Y estos pacientes, cuando los estudiamos y que se vienen quejando de zumbidos y que no están escuchando bien, encontramos en estudios de audiometrías que las frecuencias más agudas, como 4000, 8000 Hz, no lo están escuchando bien. Estos pacientes muchas veces, si se dejan de exponer a esos sonidos, pudieran recuperarse. De otra manera se quedan permanentes y el zumbido se queda también permanente. Entonces tiene que ver mucho, uno, con la edad, ver si es causado por la edad, por el daño del oído interno, o en este caso si es causado por un caso externo, ¿no? Como sería el trabajo o como un trauma acústico, exactamente. Pues sí, pues sería cuestión de ir a ver pues de qué se trata, porque sí es una cosa que no está tan sencillo como tengo un zumbido y cómo se me va a quitar o no se me va a quitar, ¿no? Se tiene que hacer un estudio más a profundidad y pues saber. Cuando son factores externos, obviamente, pues vamos a impedir en un momento dado o tratar de que el paciente se aleje de esos traumas acústicos, de tal manera que el proceso degenerativo no llega a tener unas lesiones permanentes. Ahora, cuando se trabaja, por ejemplo, las personas que trabajan en construcciones o en lugares donde son muy ruidosos y que de alguna forma no se pueden alejar tal vez del medio en el que trabajan, ¿cuál sería en este caso la solución? Definitivamente, esto ocurre pues frecuentemente, por ejemplo, en los empleados en las pistas de los aviones, ¿no? Los sonidos que producen las máquinas, los equipos, los jets, por ejemplo, es de muy alta intensidad, de tal manera que ellos usan protectores especiales para poder disminuir el impacto del sonido a sus oídos y tratar de que esto no llegue en un momento dado a ser un proceso degenerativo y causarles disminución de la audición y obviamente también zumbidos. Pero sencillamente también ocurre muchas veces en lo que nosotros estamos escuchando. Hay quienes les gusta escuchar la música muy fuerte y tienen sus audífonos a todo lo que puede dar. Eso también puede causar problemas de degeneración en el caracol del oído y dejar de escuchar las frecuencias altas y obviamente producir zumbidos. O también pues estén sencillamente parados en la calle. Aquí precisamente estamos en un cruce muy importante de la Ciudad de México. El ruido debe ser bastante importante durante el curso, sobre todo de las horas pico, de tal manera que eso también va a perjudicar lo que es nuestro sistema de audición. Entonces, un detalle que pudieran tomar nota aquí los televidentes, sobre todo los que son jóvenes y que son aficionados a la música o a algún otro tipo de pasatiempo que pueda afectar esto, es comprarse unos buenos tapones para los oídos para disminuir esta carga, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿se me tapa la nariz frecuentemente? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que este tipo de pacientes, y quizás mucho en la Ciudad de México, donde tenemos una gran cantidad de contaminantes, por ejemplo, puede deberse a problemas de intolerancia a esos contaminantes que reaccionan como si fuese una alergia nasal. Una alergia en donde se va a caracterizar precisamente porque se va a inflamar la mucosa nasal, se van a
inflamar unas estructuras dentro de nuestra nariz que se llaman los cornetes, y obviamente el paciente va a tener una obstrucción. Se le va a tapar la nariz frecuentemente, puede acompañarse inclusive de secreciones líquidas, como que les sale agüita de las narices, puede haber comezón de la nariz también, puede haber crisis de estornudos. Entonces todo eso conforma un padecimiento que se llama rinitis alérgica, que es uno de los padecimientos más frecuentemente que vemos pues prácticamente todos los otorrinolaringólogos, ¿no? Independientemente de eso, pues hay factores, sobre todo cuando es solamente de un lado, es probable que podamos encontrar desviaciones del tabique que no permiten que el aire penetre perfectamente bien. Pero yo creo que la alergia es una de las causas más frecuentes que obstruyen la nariz, ¿no? Así es, porque bueno, pues hay muchas preguntas en cuanto a esta, hay otras preguntas que rodean esta pregunta porque pueden haber muchas causas, como lo podemos ver también la resequedad, ¿no? Eso es una de las causas que también pueden mantener la nariz obstruida, ¿no? Esa es otra cosa. Vamos a hacer un corte comercial, ahorita regresamos y no vamos a soltar este tema porque tiene muchas dudas todavía que contestar acerca de esto. Entonces vamos a regresar ahorita de un corte comercial, sigan aquí y pues en un momento regresamos con el doctor Masao Kume. Pues ya estamos de regreso aquí en Consulte a su médico con el doctor Masao Kume y estamos hablando de las complicaciones que tiene la gente al respirar y por qué se obstruye la nariz. ¿Cuáles son las más frecuentes o cuáles son las causas que comúnmente ven, ya sea en sector público o privado? Bueno, vuelvo a repetir, yo creo que el número uno es la alergia. Una rinitis alérgica o alergia nasal, que puede ser, bueno, principalmente a todo lo que puede penetrar a través de la nariz. Lo que estamos rodeados es el polvo casero, el polen de las plantas, puede ser el humo del cigarro, puede ser, como decimos, la polución, la contaminación en cierta forma, puede ser inclusive alimentos. Yo creo que esta es la causa más frecuente de obstrucción nasal que vemos en nuestra consulta diariamente. Las otras pues, pueden ser pues, desviaciones del tabique, por ejemplo, o puede ser sencillamente malformaciones nasales, como son las válvulas de la nariz que están aquí a la entrada, en donde está el tabique y los cartílagos laterales que pueden estar más cerrados. Eso también puede ocasionarnos obstrucción nasal crónica. Y hablamos también de la sequedad ambiental. La sequedad ambiental nos va a ocasionar la formación de costras menos secreción mucosa, y entonces vamos a tener obstrucción nasal. Ok, pues son demasiadas causas y pues no se podría más que tener un aparato a la mano para poder definir realmente cuál es el problema, ¿no? Yo creo que primero el conocimiento de la enfermedad que existe, segundo cuáles son los síntomas que hay, y la tercera es comprobarlo cuando nosotros nos asomamos a la nariz y podemos decir esta nariz característica de alérgica, de sequedad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque otra cosa que hemos hecho mucho énfasis en el programa y que me gustaría tocar con la siguiente pregunta, que va muy de la mano, porque la gente hoy en día sí ha avanzado mucho la tecnología para el bien de la ciencia, de los pacientes, pero también ha hecho mucho daño porque la gente ha aprendido a autodiagnosticarse utilizando el internet o a utilizar los síntomas o lo que sea, o buscar remedios caseros para ciertos tipos de enfermedades o trastornos. Y esta pregunta me gustaría que me contestara por qué es bueno o por qué es malo el hacer este tipo de diagnóstico, de autodiagnóstico. Preguntan, siento dolor en el oído al masticar y me dicen que la muela está bien. Aquí podría haber de dos, ¿no? Buscar en internet, me duele la muela, qué relación hay entre la muela y el oído, etcétera, y pues tal vez buscar algún remedio casero o simplemente, tal vez como a usted le han llegado muchos pacientes, con su hojita de busqué en internet y en Google me decía que tengo esto o el otro, ¿no? Sí, es muy probable, bueno, que las investigaciones en el internet nos pudieran
orientar a un diagnóstico. Sin embargo, pues cuando alguien tiene un proceso de dolor del oído, pues puede ser una cosa muy delicada, de tal manera que establecer el diagnóstico es una cosa pues muy importante. De tal manera que muchas veces encontramos pacientes que se quejan de dolor de oído y cuando hacemos una revisión no encontramos absolutamente nada. La oreja está bien, la piel del conducto auditivo externo está bien, el tímpano lo vemos perfectamente bien y decimos pues no encontramos nada. Sin embargo, cuando nosotros conocemos que puede haber otro padecimiento relativamente frecuente que puede producir un dolor muy fuerte, aparentemente del oído, es la inflamación de la articulación de la mandíbula. Y esta es una inflamación que puede venir frecuentemente porque nosotros dormimos apretando mucho los dientes. Y se va a reflejar, al apretar los dientes, se va a reflejar hacia la articulación de la mandíbula. De tal manera que la articulación de la mandíbula no va a sostener, en cierta forma, no va a soportar toda la fuerza de una masticación, ¿sí? O de mantener apretada la mandíbula toda la santa noche, de tal manera que viene un proceso inflamatorio que queda pues, en escasos 2 milímetros del oído. De tal manera que cuando ese paciente no encontramos nada y hacemos que muerda, por ejemplo, una batalenguas o que apriete los dientes, luego va a referir el dolor ahí. Sí, porque además hay una mezcla de dolor muscular con el dolor del nervio también, ¿no? Totalmente, sí. Se pincha, por decir así, la articulación, y entonces despierta un dolor muy intenso, que obviamente a veces pues corresponde a una urgencia dentro de nuestra especialidad. En este caso, tendría que trabajarse de mano también de un especialista maxilofacial, en este caso. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en un principio nosotros recomendamos, cuando es una cosa un tanto aguda, recomendamos pues en cierta forma que use una guarda nocturna, que se ponga calor local, que muerda del otro lado, que se dé un poquito de masaje, que coma es una comida blanda. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando esto se hace crónico, el paciente requiere el auxilio, lógicamente, del bucodento maxilar con la finalidad de tener que revisar si realmente su dentadura o sus dientes están perfectos, que si hay una buena oclusión de los dientes que no esté repercutiendo hacia la articulación de la mandíbula. De tal manera que sí, los bucodentos maxilares dentistas van a ayudar en un momento dado al diagnóstico, quizás tomen radiografías específicamente a ver cómo están las condiciones desde el punto de vista de imagen de estas zonas, ¿no? Sí, que esa es otra cosa que también, regresando al tema del diagnóstico, muchas veces se le puede pasar al dentista que tal vez ve la muela bien, ¿no? Pero no manda a hacer una placa de toda la dentadura o de toda el maxilar superior, inferior, etcétera, de la mandíbula, en donde se pueden ver estas cosas que no se ven a simple vista, ¿no? Claro, la mala oclusión en cierta forma, pues ellos tienen un sistema de cómo estudiar en un momento dado lo que es la mordida, ¿verdad? Con una radiografía panorámica que le llaman ellos, y entonces diagnosticar de que efectivamente hay un trastorno de la oclusión y que está repercutiendo hacia la articulación de la mandíbula. Entonces, en este caso, repitiendo, los pasos serían, bueno, hacerse una placa para checar que el problema sea realmente de la mandíbula, ¿no? En este caso, bueno, ver al otorrino y ver al maxilofacial para ver cuál es la solución. Totalmente de acuerdo. Y mientras tanto, tomar, ya habíamos platicado de los relajantes musculares, claro, de hacerse una guarda para que si está muy estresado, muy tenso, claro, pues no afectar más ni al nervio ni al músculo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Pues otra de las preguntas es, me pongo ronca al hablar mucho. Gente que, pues bueno, hay gente que habla mucho, hay gente que no habla tanto. Sin embargo, pareciera que los que hablan más serían más propensos a estar roncos, cuando en realidad hay veces que hay padecimientos en los que no tienes que hablar mucho para estar ronco. Claro, definitivamente. Yo creo que sí, efectivamente, esta es una de las consultas más frecuentes. ¿Por qué me pongo ronco? Me pongo ronca en un momento dado al hablar. Entonces, bueno, uno puede preguntar qué actividad tiene. Puede ser
pues soy locutor, soy comentarista de radio, cine y televisión precisamente, o soy maestro, o soy predicador en un momento dado, o soy político, ¿verdad? Necesito estar hablando mucho, y dicen, yo hablo 1 hora y entonces yo me pongo ronco. Necesito descansar para volver a seguir hablando. Entonces, esto puede significar en cierta forma que no hay una buena técnica vocal, que eso es lo que en un momento pues, se enseña a todos los profesionales de la voz, a tratar de respirar y de emitir voz. Si uno tiene la mala costumbre de hablar muy rápidamente, no le da tiempo a las cuerdas vocales para descansar y seguir vibrando en la siguiente frase que tiene que emitir. De tal manera que esta situación de ronquera de la voz en un momento es frecuente en muchos pacientes que no tienen una técnica vocal, para hablar de técnicas y de profesionales de la voz. Pero hay otras cosas que son también muy frecuentes y que nosotros las vemos. ¿Cuál es esta? Esto es una cosa que llamamos la hiperacidez de la garganta, o los médicos lo llaman reflujo gastroesofágico, y nosotros los otorrinolaringólogos hablamos de reflujo faringolaríngeo más alto. Es la misma línea, pero es la subida, el ascenso de líquidos o de gasecitos ácidos que vienen del estómago, que van a quemar las cuerdas vocales, les van a inflamar. Y entonces vamos a tener nosotros una laringitis, una inflamación de las cuerdas vocales, precisamente por acidez. Que bueno, antes de seguir con este tema, quiero hacer un pequeño paréntesis y recordar que los que nos están empezando a ver en este momento, el doctor Masao Kume tiene una clínica justo para esto, que es para el cuidado de la voz, para las personas que no saben o que tienen estos problemas de ronquera, cómo poder pues lidiar con eso o aprender a respirar y hablar bien. Pero ya que tocamos este tema, es otra vez, regresamos a el poder trabajar, al no ser tal vez querer manejar una sola enfermedad, un solo médico, ¿no? Estamos hablando que en este caso podría ser un reflujo, ¿sí? Que podría venir ya sea del estómago o de más arriba, pero que solo tiene que ver el gastro, ¿no? Claro. Pero en este caso también afecta a las vías respiratorias, a la garganta, a la laringe, y que en este caso entra usted. Claro. Sí, esta es una cosa que obviamente en la actualidad la medicina ya no es de hacer una medicina solo, sino hacer una medicina de conjunto, una medicina de varias especialidades, siempre y cuando se requiera, ¿verdad? No vamos a abusar en un momento dado de que alguien viene y vas a tener que pasar con 10 médicos. Por eso está la clínica. Pero de todas maneras, esto en un momento dado de hacer medicina de multiespecialidad es una de las cosas que nos va a llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento, ¿no? Me parece perfecto. Y pues ya para despedirnos, esta última pregunta que seguramente mucha gente allá en la casa nos está esperando, ¿no? A que contestemos o a que conteste esto, porque dice, ronco mucho, me despierto mucho y me canso por las mañanas. ¿Estos síntomas de qué son característicos? Sí, estos son, hablemos de una cosa que llamamos ronquido primario, un paciente que tiene ronquido habitual, está roncando toda la santa noche en cierta forma, con una molestia a la gente que está alrededor de él. Y muy frecuentemente este ronquido va asociado a una cosa que llamamos apnea. La apnea es la suspensión de la respiración durante el curso del sueño. De tal manera que estas apneas, al suspenderse la respiración del sueño, va a producir microdespertares o despertares en cierta forma que hacen que no tengamos un sueño corrido, un sueño que sea reparador y que al día siguiente estemos con sueño porque sencillamente nuestro cerebro, nuestro organismo no descansó durante el curso de la noche. Y entonces hablamos de un paciente que tenga somnolencia diurna. Y esto obviamente es importantísimo diagnosticarlo porque repercute en el sistema cardiovascular, en el corazón, hipertensión, etcétera. Repercute en el área neurológica porque puede haber inclusive algunos accidentes vasculares cerebrales, pero quizás en el campo o en la sociedad en cierta forma es importante porque primero va a ocasionar mucho déficit de atención en los adultos y también déficit de atención en los niños, los cuales van a ser niños que en un momento dado son mal calificados y lo que pasa es que no durmieron bien.
¿sí? Y entonces vamos a tener también accidentes de trabajo, accidentes automovilísticos de tráfico. Como si ya no hicieran falta los accidentes aquí en la ciudad. Entonces, bueno, dos cosas. Lo que puede venir en un momento dado, el hecho de tener pues, con algunos tragos encima, o sencillamente porque el paciente no durmió bien, el conductor no durmió bien, de cierta forma, se quedó dormido durante el curso de estar manejando su autobús, etcétera, y ocasionar un cabeceo de décima segundo y ocasionar una desbarrancada. Y ahí sí ya no hay remedio, porque ya con la muerte ya no hay remedio. Totalmente. Pues se nos termina el tiempo por el día de hoy. Yo les recomiendo que busquen, van a aparecer los datos del doctor Masao Kume, por si ustedes tienen alguno de estos síntomas, para que acudan a él. Y pues yo le doy las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y esperamos que esté de vuelta aquí en Consulta a su Médico. Pues cuando quieras, mi querido Jorge, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias. Espero que haya sido pues, de servicio para toda la gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy. Así es, pues bueno, nos vemos el próximo domingo. Esto es Consulta a su Médico. Muchas gracias. Nos despedimos aquí con el doctor Masao Kume.